Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Nos encontramos el día de hoy con nuestros invitados, Carlos Salcedo, Diana Gutiérrez y Lorena León, estudiantes de cuarto semestre de Psicología y miembros del Seminario de Investigación Básica de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con quienes hablaremos sobre la vida y obra de Robert Rescorla. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy bien, bienvenidos Carlos, Diana y Lorena. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, profe, por la invitación y por este espacio. Es un gusto estar aquí, profe. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la vida y obra de un psicólogo muy importante dentro del área de la psicología del aprendizaje, del condicionamiento clásico, que es Robert Rescorla. Y por lo tanto, pues vamos a hacer como una semblanza de quién fue Robert Rescorla, cuál fue su trabajo, por qué es relevante. Muy bien, chicos, empecemos por conocer algunos datos biográficos de Rescorla. ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su formación? ¿Por qué estudió psicología? ¿Qué datos tenemos de él para que generemos un contexto de conocimiento de su obra? Bueno, claro que sí, profe. Iniciemos diciendo que el doctor Robert Rescorla fue un destacado psicólogo estadounidense. Nació el 9 de mayo de 1940 en Pittsburgh, Pensilvania. Fue hijo de Mildred Jenkins Rescorla y de Arthur R. Rescorla. Se distinguió como un destacado académico en el ámbito de la psicología del aprendizaje animal, así como fue un excelente educador. Como mencionabas o preguntabas, su trayectoria académica comenzó en la escuela secundaria de Westfield, en Nueva Jersey. Posteriormente cursó estudios de pregrado en la Universidad Swarthmore College en 1958, y precisamente allí fue donde tuvo su primer acercamiento a la investigación, porque allí realizó investigaciones con monos. Muy bien, muy interesante. Inicialmente centró sus estudios en la filosofía. Él inició estudiando filosofía. Sí. Y durante su primer semestre su interés cambió significativamente, dado que participó en un curso de introducción a la psicología que fue impartido en su momento por el doctor Henry Gleiman. Ajá. Que a su vez le sirvió como inspiración para que pudiera estudiar psicología. Ya digamos en adelante, Robert Rescorla se inscribió en un curso de psicología experimental dirigido por el doctor Boone Wallace. Ok, digamos que ahí ya cambió su interés inicial de la filosofía a la psicología. Correcto, sí señor. Bueno, muy bien, aquí ya tenemos una pequeña introducción de la vida de Robert Rescorla. Entonces, vamos a pasar a entender un poco mejor, digamos, otros elementos de su vida. Él empezó a trabajar ¿con quién? En el ámbito de la psicología de la experimentación. ¿Sirvió como asistente a quién? Cuéntenos a ver cómo es que empieza a construirse su vida académica. Sí, profe, exactamente. Él sirvió como asistente del psicólogo Solomon Asch en la experimentación del aprendizaje humano. Ajá. Solomon Asch, reconocido psicólogo la psicología de la experimentación, y él trabaja con Solomon Asch, y digamos cuando desarrolla o culmina su licenciatura en psicología. Profe, él termina su licenciatura en psicología en el año 1962. Adicionalmente de culminar esta licenciatura, también se destacó y tuvo méritos en filosofía y matemática. Justamente en este mismo año llegó a Penn como estudiante de posgrado e inició su investigación sobre el condicionamiento pavloviano. Ok. Él trabaja con Vincent Lolordo, ¿cierto? Sí, señora, así es. ¿Y por qué es importante el trabajo que desarrolló con él? Sí, ellos publicaron un artículo en el año 1965 donde demuestran que un estímulo que precede repetidamente al choque eléctrico que le generamos a una rata en la pata evoca el miedo incondicionado que nos mencionaba Pavlov en su teoría.
Sin embargo, dentro de este artículo se menciona que un estímulo que indica al organismo que no se producirá el choque esperado en la rata se convertirá en un inhibidor condicionado pavloviano del miedo. Estos hallazgos que hizo Rescorla junto con Lolordo pueden interpretarse como una extensión de los descubrimientos que ya había hecho anteriormente Pavlov. Ok, muy bien. O sea que de alguna forma Rescorla continúa el legado que deja Iván Pavlov sobre el conocimiento del condicionamiento clásico. Tal cual, sí, señor. Él desglosa aún más ese condicionamiento clásico y nos muestra la importancia de la frecuencia de asociación de los estímulos. Ok. Aquí es importante que contextualicemos a nuestros oyentes, ¿no? Robert Rescorla, junto con otros psicólogos, no solo él, digamos que empiezan en los años 60 más o menos, empiezan a gestionar, a darle cuerpo a una nueva teoría dentro del condicionamiento clásico o a un nuevo modelo que se llamó el neoasociacionismo cognitivo animal. Todos sabemos que pues, el condicionamiento clásico pavloviano, digamos, era en los estudios seminales, originales de Pavlov sobre el condicionamiento de salivación en perros, ¿cierto? Y en estos años 60 este nuevo movimiento retoma las ideas asociativas del condicionamiento clásico, pero adiciona un elemento que no se había tenido en cuenta antes en el condicionamiento animal, y es la cognición. Es decir, Rescorla y sus socios empiezan a pensar que para entender el condicionamiento animal hay que tener en cuenta la expectativa, por ejemplo, la atención, el procesamiento de la información que hacen los animales de esos estímulos, ¿vale? Y entonces surge, digamos, como este nuevo modelo dentro del modelo asociacionista, que es nuevo asociacionismo cognitivo animal. Bueno, sigamos con esos primeros artículos teóricos y experimentales de Rescorla. ¿En qué se centraron? Los artículos publicados y los experimentos que hizo el doctor Rescorla se centraron básicamente en el control verdaderamente aleatorio. Es decir, las presentaciones aleatorias independientes que hacemos de estímulos condicionados e estímulos incondicionados. Con esto mostraron que el aprendizaje asociativo estaba impulsado por la contingencia, es decir, por la información que los eventos en un momento dado proporcionan sobre eventos ubicados en otro lugar del tiempo. Ok, aquí importante. Todo el modelo teórico de condicionamiento pavloviano se basaba en el principio de contigüidad. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente tú asocias dos estímulos porque están contiguos, es decir, cercanos en el tiempo o en el espacio. Si se presentan juntos, tú los vas a asociar. Y los estudios originales, iniciales de Rescorla, lo que empiezan a plantear es que no necesariamente porque dos estímulos estén cerca se van a asociar, sino que lo que es importante es la relación que hay entre esos dos estímulos, y esa relación, esa información que puede dar un estímulo sobre el otro, ¿sí? Es lo que Rescorla llamó contingencia. Entonces, la asociación no depende tanto de la contigüidad, sino de la contingencia, la capacidad de información que me dé un estímulo sobre el otro que va a venir posteriormente. ¿Ok? Y eso empieza a hablar, digámoslo así, del fenómeno de la expectativa, lo que el animal espera que vaya a suceder cuando ve un estímulo. Por eso es tan revolucionario, digamos, en su momento, esa propuesta teórica y experimental de Rescorla. Bueno, muy bien, sigamos. ¿Cuál sería o cuál fue el fenómeno que motivó a Rescorla y su socio, que todavía no hemos hablado de él, se llama Alan Wagner, a desarrollar su modelo de aprendizaje asociativo? Claro que sí, profe. El fenómeno que motivó a Rescorla y Wagner a desarrollar su modelo de aprendizaje asociativo fue el bloqueo del camino. Esto significa que en ciertas situaciones un estímulo que normalmente provocaría una respuesta condicionada ya no lo hace, debido a que ya va a existir un bloqueo o la presencia de otro estímulo. Este fenómeno cuestionó las teorías que ya existen sobre el condicionamiento clásico y llevó a que Rescorla y Wagner desarrollaran su propio modelo. Muy bien, aquí nos has nombrado un fenómeno muy importante. Bueno, hemos hablado de Alan Wagner. Alan Wagner es el socio académico, digamos, de Rescorla. Ambos crean un modelo matemático, que es sobre lo que nos vamos a centrar ahorita, de explicación del condicionamiento clásico. Y nos cuenta varios autores que Alan Wagner y Robert Rescorla no se conocían
y no, bueno, digamos, no sabían que estaban trabajando juntos lo mismo, y en algún congreso al que viajan a presentar sus trabajos, pues coinciden en el tren y empiezan a hablar de lo que hacen y se dan cuenta que están trabajando en unas cosas muy similares y que podrían asociarse para que su trabajo sea pues más rentable, ¿no? Y a partir de ahí surge esta asociación y el modelo lo crean los dos, y por eso se llama el modelo Rescorla-Wagner. Y Rescorla y Wagner plantean su modelo para explicar fenómenos que el fenómeno de bloqueo de Camin empieza a tumbar. El fenómeno de bloqueo de Camin esencialmente lo que hace es decir que la contigüidad, no es el hecho de que haya dos estímulos que estén juntos en el tiempo o en el espacio, no garantiza que se asocien. Ese es el experimento de bloqueo de Camin. Un estímulo termina bloqueando a otro simplemente porque tiene más información. Entonces, el hecho de que tenga más información es más contingente, digamos, tiene esa relación clara de que cuando sucede ese estímulo, va a suceder estímulo incondicional. ¿Listo? Y entonces Rescorla y Wagner se dan cuenta que la contigüidad, que es al que siempre, digamos, se le ha dado la causalidad del aprendizaje asociativo, no es tal, no funciona tal, sino que hay otro elemento que parece ser la relación entre los dos estímulos, que tanta información da, la que es relevante. ¿Listo? Muy bien, Lorena, entonces aquí habría que contextualizar un poco quién es este señor Wagner, Alan Wagner, que es el socio académico de Rescorla. La historia nos dice que trabajaban en el fenómeno del condicionamiento clásico, cada uno por separado, no sabían qué estaban haciendo, hasta que un día, cuando asisten a un congreso, se encuentran en el tren y se sientan a hablar de qué es lo que hacen y qué van a presentar en el congreso, y se dan cuenta que están trabajando en el mismo tema y que tienen ideas muy afines, y entonces deciden asociarse de ahí en adelante para construir un modelo teórico matemático que explica el condicionamiento clásico, que se conoce como el modelo Rescorla-Wagner. A partir de ahí, digamos que ellos empiezan a tratar de reexplicar el condicionamiento clásico, no por el fenómeno de contigüidad de Pavlov, sino por otra explicación que tiene que ver con la contingencia. Y todo eso surge por el experimento de bloqueo de Camin. Expliquémosle un poco a nuestros oyentes en qué consiste de forma somera el experimento de bloqueo de Camin. Bueno, claro que sí. Entendemos que este es un fenómeno donde un nuevo estímulo no es aprendido, básicamente porque otro estímulo ya ha sido asociado completamente con el estímulo incondicionado. Por ejemplo, si una campana ya ha sido condicionada para predecir la comida, la introducción de un nuevo estímulo, en este caso puede ser, digamos, la luz, no producirá más aprendizaje, porque el organismo ya ha aprendido a predecir la comida con la campana, en este caso. Exactamente, entonces digamos que ese estímulo bloquea al otro, porque realmente no ofrece mayor aprendizaje, por eso se llama el efecto de bloqueo, y lo que demuestra eso es que simplemente porque presenta dos estímulos juntos, si uno ya tiene toda la información fiable de que predice la comida, el otro estímulo deja de tener valor y no se asocia. Según el fenómeno de contigüidad, deberían asociarse porque están juntos, y sin embargo no se asocia porque no tiene información relevante. Ahí surge la idea de contingencia de Rescorla y Wagner, que es la relación que hay de información entre un estímulo y otro. Entre más fiable sea la información que me da un estímulo sobre el otro, pues más aprendo de él, y los otros estímulos, si no son fiables, no aprendo nada de ellos, así estén contiguos. Y ese, digamos que es un revolcón, un cisma, una ruptura con la explicación tradicional del condicionamiento clásico por contigüidad desde la época de Pavlov. Por eso es tan relevante la propuesta de Rescorla y Wagner. Bueno, pero volvamos. ¿Qué aspecto del condicionamiento clásico también cuestionó el modelo Rescorla-Wagner? Claro que sí, profe. Ellos también cuestionaron que la relación exclusiva que hay entre el condicionamiento de Pavlov y la conducta refleja es que la idea de que el condicionamiento clásico no se aplica solamente a respuestas reflejas como es la salivación o el parpadeo, sino que también tiene ciertas variables y que no solamente son respuestas reflejas, como pues lo tenemos todos entendido. Ok. ¿Y qué tipo de variable es eso que llamamos, o que los autores llamaron, la fuerza asociativa en el modelo Rescorla-Wagner? Sí, esto es muy interesante porque es una variable que es matemática,
pero también tiene una naturaleza muy, muy formal, muy pura, pero que nos dice que no es observable, sino que se calcula o es cuantificable a partir de otras variables y que nos tiene una representación de lo que es un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. Correcto. Aquí es importante tener en cuenta que de alguna forma el modelo Rescorla-Wagner es heredero de los modelos matemáticos de Hall en los años 30, por ejemplo, para tratar de explicar el aprendizaje. Y ellos lo que están tratando es de estudiar variables intermedias que no se pueden observar, que son, digamos, las cognitivas, esas variables cognitivas como la expectativa que tienen los animales y la información que ganan sobre un estímulo que predice otro, ¿cierto? Son variables cognitivas intermedias que no se pueden observar directamente, solo se pueden observar, digamos, o inferir a partir de la conducta de los animales, ¿cierto? Pero adicional a eso, ellos generan un modelo matemático para poder cuantificar, digamos, esa fuerza asociativa a medida que el animal va aprendiendo ensayo a ensayo. ¿Sí? Eso es lo interesante, esa formalización matemática que no solo explica el aprendizaje, sino que también predice fenómenos de aprendizaje. Bueno, ¿qué legado entonces, según el doctor Rossin, nos deja Robert Rescorla en la psicología? Sí, señor. Según el doctor Rossin, el doctor Rescorla, en la psicología nos dejó un trabajo muy importante que fue el puente, esa conexión que hubo entre el conductismo y la ciencia cognitiva, es decir, que su trabajo nos ayudó a conectar las teorías conductistas, que pues lo que ya sabemos es que son toda la observación de la conducta, y que las teorías cognitivas se enfocan más pues en los procesos mentales. Y lo que nos lleva es que el doctor Rescorla es considerado el heredero de Ivan Pavlov, que es el fundador pues de la psicología experimental. Sí, básicamente es, digamos, una de las máximas figuras dentro de los modelos de aprendizaje del condicionamiento clásico después de Pavlov. Ese es Robert Rescorla, por todo este trabajo que desarrollaron teórico y experimental para tratar de explicar la conducta de los animales. Pero desafortunadamente recientemente nos dejó Robert Rescorla. ¿Qué nos pueden contar alrededor de su fallecimiento? Bueno, profe, claro que sí. Lamentablemente el doctor Robert Rescorla murió hace muy poco. Murió el 24 de marzo del año 2020 en Austin, Texas, a la edad de 79 años. Esto fue tras complicarse por una caída que desafortunadamente sufrió en su casa de campo mientras descansaba allí. Ok. Bueno, ¿y qué personas le sobrevivieron? Un poco de su contexto familiar, ¿qué sabemos? Cuéntenos. Bueno, le sobreviven actualmente su esposa Shirley Steele de Austin, Texas, su hermana Bárbara Rescorla Brand, también le sobrevive su primera esposa, Margaret Linder, y su segunda esposa, lamentablemente su segunda esposa, Leslie Rescorla, falleció el mismo año, en el año 2020, el 12 de octubre, tras padecer o sufrir un cáncer. También le sobreviven sus hijos Eric y Michelle Rescorla, producto de este matrimonio con Leslie Rescorla. Ok, entonces recientemente fallece Robert Rescorla. Antes de Robert Rescorla había fallecido también Alan Wagner, los padres de este modelo explicativo del condicionamiento clásico. Y pues hoy queríamos hacer un pequeño homenaje sobre ese importante trabajo que desarrollaron, porque pues este modelo Rescorla-Wagner abrió la posibilidad a otro montón de modelos matemáticos formales para explicar el aprendizaje, como el de McIntosh, el de Peirce-Hall y 3 variantes más que Alan Wagner trabajó de manera independiente. Y a veces desconocemos dentro de nuestro ámbito de la psicología esos aportes y la relevancia de los mismos de autores como Rescorla y Wagner. Pues no sé si se nos quede algo en el tintero, chicos, que podamos contar más alrededor del tema. No, profe, pues de pronto algo como un dato curioso de que uno de sus nietos se llama Darwin y pues se dice que fue pues en honor a Charles Darwin, ¿no? Claro, ese ahí está su homenaje particular de Rescorla a Darwin. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias chicos por habernos acompañado hoy
por habernos dado estas píldoras informativas sobre Robert Rescorla y sobre su modelo con Alan Wagner y el importante trabajo que desarrollaron. Bueno, agradecerles mucho por su aporte, su trabajo dentro del semillero de investigación básica. A nuestros oyentes, invitarlos nuevamente a que escuchen un nuevo programa de charlas desde el laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas de interés para la psicología. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias por el espacio. Esto fue Charlas desde el laboratorio, una mirada desde la psicología científica.